realmente para hablar de música cubana no podemos divorciarnos de los orígenes, o sea, de todo lo que viene detrás de lo que se escucha como música cubana. Y no solamente de lo que se escucha actualmente en Cuba, sino de todo un transcurrir de años y años, desde mediados del siglo XIX que se empieza a gestar todos estos géneros y empiezan a confluir hasta lo que todos ustedes conocen hoy, ¿no? Iraquere, Alain Pérez, Habana de Primera, todo lo que podamos hablar de lo que sucede hoy en la música cubana. Para esto es muy importante que ustedes conozcan que los primeros estudiosos de la música cubana, los musicólogos, que ahí le mandé una amplia bibliografía al maestro para que puedan leer cualquier duda que tengan, ellos van a dividir algo que después otros musicólogos tratan de descartar o de, como todos los estudios, ¿no? Que son los primeros estudios, se van abriendo a otras cosas, tratan de dividir la música cubana en 4 complejos rítmicos básicos. Y eso es muy importantísimo porque esos complejos se van a desarrollar de manera independiente, pero a su vez se van a entrelazar después. Entonces, si no conocemos eso, después no sabemos de por qué hay una charanga habanera y por qué hay una orquesta bambán. ¿Entiendes? Entonces, eso precisamente es fundamental. Estos 4 complejos genéricos, que así lo van a denominar los musicólogos cubanos, van a ser el son, el danzón, la rumba y la cancionística. ¿Ok? Van a ser los 3 elementos fundamentales sobre lo que se va a empezar a desarrollar todo lo que después va a dar lugar a lo que sucede posteriormente. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay otra cosa que no podemos olvidar, que eso es de toda Latinoamérica, un poquito menos en México, pero también, que son las etnias africanas que llegan a Cuba, que muchas de ellas llegan a toda América Latina, el Caribe y así, ¿no? Que para Cuba hay 4 etnias fundamentales. Hay muchas, pero estas son las fundamentales y le voy a explicar por qué. La primera es la daumeyana, que es la arará. La segunda son los carabalíes, que son los abacuá. La tercera es los palos o los congos, que son la regla de palo congo o de palo monte. Y la cuarta, la yoruba, que es la regla ochao, la santería. Esas son las 4 fundamentales. Hubo otras. Por ejemplo, la conga también la conocen. Maestro, todo esto yo te lo voy a mandar en Word, en PowerPoint, para que lo tengas y se lo comparta a tus alumnos para que no se preocupen. Pero para que estas 4 etnias africanas que llegan a Cuba, cada una con características distintas y con diferentes elementos, obviamente musicales y instrumentales, son la base de lo que va a suceder en la música cubana también posteriormente. Por ejemplo, las diferentes claves, ya entrando a lo que es clave, provienen de estas etnias y van de alguna manera a fortalecerse con la transculturación, porque también vamos a tener influencia, en Cuba tenemos influencia francesa, influencia inglesa, influencia hispánica, obviamente, como principal, y todo esto va a converger en un gran mosaico de ritmos y de claves. Entonces, este proceso, casi toda esta música africana está en 6 octavos o en 12 octavos, o mucha de esta música, vamos a llamarle folclórica afrocubana o en este caso africana que llega a Cuba, y cómo esta música, estos ritmos van a tener un proceso de binarización. Y en ese proceso de binarización de estos ritmos de 6 octavos a 2 cuartos, a 4 cuartos, estas cosas, empieza a confluir todo lo que va a ser la ritmática posterior en Cuba, ¿no? Entonces, ya teniendo eso como elemento básico, nos vamos ahora a remitir a los diferentes géneros o a los diferentes complejos genéricos. ¿Cuál es el que yo le menciono primeramente? Porque para nosotros, y bueno, para mucha parte del Caribe, creo que es el fundamental, que es el son cubano. El son cubano tiene
O sea, hay diferentes estudios sobre cuándo surge, de cuándo son el primer son. Eso es muy difícil de definir en Cuba porque es un elemento que se da diametralmente en todo, sobre todo en la parte oriental del país, lo que es Guantánamo, Santiago de Cuba, la provincia de Granma, que es Bayamo, Manzanillo. Es la primera, o sea, es la primera zona donde se empiezan a ver los primeros vestigios del son cubano en sí. ¿Por qué? Porque allí se desarrollaban mucho los instrumentos muy rudimentarios, como la famosa tumbandera, que es uno de los primeros instrumentos, que es como especie de un bajo de 3 cuerdas, pero que su caja de resonancia es el piso, se abre un hoyo y se toca sobre eso y se oye espectacular. Y los musicólogos cuando empiezan a buscar cuándo surge el primer son, bueno, hay desde que el siglo XVI, que el Mateodora, eso se descartó porque era imposible que en esa época ya estuviera un son cubano. Pero a mediados del siglo XIX, el son comienza a proliferar precisamente por todos estos elementos étnicos y rítmicos que va a haber en las provincias orientales sobre todo, ¿ok? Que van a ser, por ejemplo, el bongo tradicional del Shangui, va a ser la marímbula, que es un instrumento que viene de la zanza africana. También vamos a tener, obviamente, el tresillo, o que en Cuba le llaman el tres, simplemente, y siempre la voz, el canto y la percusión, obviamente. Entonces, esto provoca como elemento fundamental en el son que haya diferentes planteamientos. Y es cuando surge el trabajo de un gran musicólogo cubano que se llama, bueno, le llamó porque desgraciadamente ya falleció, Danilo Orozco, donde plantea que estos géneros se van desarrollando paralelamente, no uno va a dar lugar a otro, porque hay algunos libros de musicólogos que recogen que el shangui o el kiribá o el nengón da lugar al son, o da lugar al son montuno, o da lugar al bolero. No, todas estas cosas se van desarrollando de manera paralela y es donde en este libro, que desgraciadamente fue una edición muy limitada, que también le voy a mandar el nombre al maestro, se llama Nexos Globales sobre la música cubana, hay un capítulo que dice Paralelismo de la música cubana, donde se nota o él refleja en ese libro, en su estudio, cómo todos esos géneros van confluyendo unos al otro y no uno genera al otro, sino simplemente conviven entre ellos. Entonces, y se van desarrollando y se van fusionando entre ellos. Y, o sea, sería ya después de esos estudios, es muy complicado decir que del Shangui salió el son, o es muy complicado decir que no sé, del son montuno salió del Quiribao, salió del Nengón, ¿no? Que son los géneros estos de la zona montañosa de Cuba, de allá del oriente de Cuba. Entonces, realmente esto da lugar a que los diferentes complejos rítmicos se van a entrelazar. Y el son, como primer elemento y como primera providencia, se va a dar como un elemento, como todos los géneros cubanos, bailable, cantado y de uso, vamos a decir, de uso de esparcimiento, para recrearte en fiesta o recrearte en un salón de baile, cosas así, ¿no? Como música popular. Entonces, realmente, por eso el son para nosotros es el estandarte de la música cubana. Y de ahí viene entonces todo lo demás que ustedes puedan conocer, ¿no? Con respecto a qué vamos a tener en estos diferentes formatos. ¿Cuál va a ser el tipo de formato que el son va a popularizar? Que seguro ustedes lo conocen, es el septeto tradicional cubano. ¿Qué es un septeto? Existen dos tipos, que es el septeto, que es el que usted más se escucha actualmente, que es el septeto, por ejemplo, me imagino ahí en el link está el septeto santiaguero, donde van a ver que es cuerdas. La cuerda es la parte hispánica, que es la guitarra y el tresillo. La percusión, bongos y cencerro. La voz, los accesorios, la clave, la maraca, ¿va? Cosas muy simples. Y vamos a tener como un elemento
añadido en este conjunto, que es la trompeta, una trompeta. Entonces un septeto está integrado por 7 músicos, como bien dice el nombre, y hay formatos de 6 músicos que no lleva la trompeta y formatos de 7 músicos que lleva la trompeta. Pero ya estos septetos quedan como un estándar para la música del son cubano, y si ustedes observan al septeto santiaguero, que es una peculiaridad que tiene este grupo, ellos además incluyen a otro percusionista para darle un poquito más de fuerza rítmica a su trabajo, ¿no? Y en este caso, el son o los septetos inicialmente no utilizaban la tumbadora, las congas, y posteriormente se empiezan a incorporar como un elemento traído de la rumba. Ya es el primer contacto que van a tener entre otros géneros, ¿no? Entonces, esto es respecto al son. ¿A dónde evoluciona el son? A muchísimas cosas. El son que se empieza a gestar en Cuba a finales del siglo XIX y empieza a desarrollarse básicamente en el siglo XX, va a tener su máximo esplendor en 1926 con el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro. Y ese esplendor del son se logra a través de una cadena de grabación muy importante de Estados Unidos, RCA Victor, que hace una primera grabación de este grupo, y este grupo va a la Feria Internacional de Sevilla, que se hace en ese año, y el son empieza a ser el boom de la música cubana en la segunda década, en la tercera, sí, segunda década o en la tercera década del siglo XX en Cuba. Entonces este septeto de son, que agarra mucho auge, pues empieza a evolucionar, como todos los géneros en la música, ¿no? Y esto evoluciona después al conjunto de son, donde el conjunto de son no es más que un septeto ampliado. ¿Cómo se amplía este septeto? Añadiéndole más trompeta o más instrumentos de aliento. En este caso, le ponen ahí 3 o 4 trompetas, algunos utilizaban el trombón también como elemento, pero ahí van a sustituir el tresillo o el tres por el piano. Y si ustedes analizan una ampliación del septeto de son, no es más que un conjunto de salsa actual o un grupo de salsa actual. O sea, lleva piano, timbal, bajo, piano, voces, obviamente, porque es cantado, y todos estos elementos instrumentales que ya ustedes conocen. Entonces, hacia ese mundo se va moviendo el son, y los principales exponentes van a ser Alcaños y sus maravillas, Alcieno Rodríguez, en los años 30 del siglo XX cubano, Chapotín, el conjunto Chapotín, y así, muchos grupos que van a tomar ese formato de conjunto para desarrollar esa música. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un son y un son montuno? Muy simple. La más estándar para diferenciar uno de otro es la estructura musical. ¿Cuál es la estructura de un son? Una introducción, el texto, o como le llamaban la copla, y el estribillo. El estribillo siempre va a ir después. En un son normal, primero se expone el texto, se hace toda la introducción al texto en el estribillo, y ya el estribillo empieza a alternar con improvisaciones de voz o improvisación de algún instrumento. Eso es muy característico en la música salsa y en la música actual. Pero, ¿cuándo yo voy a diferenciar un son de un son montuno? Dos cosas importantes. El son montuno empieza con introducción, inmediatamente entra al estribillo. No hay un texto, no hay una presentación textual primero. Primero entra al coro, como le llamamos, y el texto se va diciendo dentro de las improvisaciones o las coplas de ese coro, alternante con la improvisación del cantante. Entonces, cuando ustedes escuchen, hay muchos que seguro que han escuchado, por ejemplo, Castellano, qué bueno baila usted, Benny Moré. Catalina, con el guayo Catalina que lo toca Iraquere, y por eso es de Chapotín, que Chucho Valdés lo retoma en los años 70 y hace esos son sones montunos. Si ustedes lo escuchan, van a ver que empieza una introducción de piano o instrumental de aliento, inmediatamente entra el estribillo, ¿no? Castellano, qué bueno baila usted, ¿no? O dile a Catalina que te compre un guayo, que ese es el coro de un son montuno, que después el texto se va diciendo poco a poco dentro de esas improvisaciones, ¿me entienden? Entonces, eso es muy fácil de distinguir, porque tienen esa característica estructural dentro de la composición. Bien, ahora, aquí obviamente vamos a hablar un poquito de los elementos de la clave.
Yo les recomiendo, y ese sí lo anotan ahí porque no, se lo voy a pasar al maestro, que traten de conseguir este libro en Amazon que se llama La percusión popular de Cuba, sus instrumentos y sus ritmos. Es de un maestro percusionista cubano radicado en España que se llama Marco Manuel Valcárcel, donde él hace un estudio muy exhaustivo, aunque es muy sintético, pero muy exhaustivo, de cómo funciona la clave en los diferentes géneros cubanos. Y primero presenta todas las claves rítmicas de Cuba. Está la clave cubana del son, está la clave del son, las claves de rumba, está la clave, por ejemplo, de las claves africanas, está la clave de la bacuá, está la clave oriental, está la clave campesina, todas esas claves que él va mencionando, las tiene estructuradas dentro del libro con las diferentes melodías y por qué se pone la clave de una forma o de otra. Entonces, él aquí conceptualmente dice, escuchen esto, cuando se habla de clave se deben diferenciar dos conceptos. La clave es como instrumento idiófono de percusión, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Y después nos dice, y las claves rítmicas como llaves o patrones a partir de los cuales se derivan sistemas rítmicos que constituyen diversos géneros populares y folclóricos. Entonces, eso da un concepto genérico o más general de lo que es la clave. Y después nos dice, los instrumentos que ejecutan las claves rítmicas son las claves, los encerros, las campanas o gangarrias u otros, pueden estar o no presentes en un conjunto instrumental y sus ritmos pueden estar o no implícitos dentro de esa canción. Pero independientemente de esto, cada músico del conjunto instrumental, el pianista, el bajista, los percusionistas, los cantantes, el cantante, deben conocer cómo va y cómo se coloca una clave rítmica dentro de una frase melódica. Aquí aparece el primer concepto de frase melódica. Y, y yo les puedo hacer varios ejemplos de cómo, o aquí en el libro aparece, de cómo la clave tiene que ir siempre con el concepto melódico más que con el rítmico. Y no quiero decir y con el concepto armónico. Fíjense a qué me refiero. Por ejemplo, todos ustedes conocen El Manicero, ¿verdad? Que es una canción muy conocida. Entonces, él es el primer ejemplo que él pone porque es una canción muy, muy relevante y que del acervo cultural cubano. Y si nosotros ponemos la clave en el manicero, por ejemplo, pam, 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 pa, pam, pa, pam, 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 pa, pam, pa, pam, eso rítmicamente y concuerda, porque están los dos en dos cuartos, están los dos en un compás binario, pero melódicamente no coincide con los acentos de ese tumbao. Entonces, si yo lo hago así, un pam, 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 param, pa, pam, 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 param, pa, pam. Ahí ya hay una conjunción o hay un punto donde la acentuación melódica del tumbao coincide con el acento de la clave. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer una composición musical, después que están en la estructura rítmica o la estructura armónica, todo lo que van a hacer, si quieren ponerle clave, tienen que ubicarse en la melodía de ese tema que ustedes están componiendo para que no empiece a chocar la clave con lo que está pasando con la melodía. Porque entonces cuando decimos está atravesado, ¿ok? Eso suena atravesado. Y es porque no está coincidiendo la melodía con la clave. Pero esto, desgraciadamente, o por suerte, porque eso da diversidad, no todo, por ejemplo, Puerto Rico lo asimilan o lo perciben de otra manera. En Cuba lo percibimos de esta forma, ¿no? Por ejemplo, un tema muy conocido que seguro que ustedes lo han escuchado por Willy Colón, se llama Idilio, ¿ok? Nosotros los cubanos, cuando escuchamos esa canción, sentimos la clave atravesada. ¿Por qué? Porque no me coincide los elementos rítmicos de la canción con la clave, los acentos rítmicos de la clave. Entonces, yo le pongo ese ejemplo porque es uno de los más evidentes
y que tenemos que tenerlo muy, muy presente. Si yo hago, todos ustedes han escuchado, solo me alienta el deseo divino de mí, ¿no? Oigan esto, solo me alienta el deseo divino, ahora oigan, solo me alienta el deseo divino de mí o sea, cuando yo volteo la clave y la pongo 2-3, me empieza a coincidir con los acentos de la melodía de esa canción. Y cuando la pongo al revés, pues no me coincide. Y no se oye mal, pero no me coincide. Entonces, eso precisamente es uno de los criterios que está muy claro en este libro, donde explica que debe ir la clave con los acentos melódicos que está ofreciendo la canción. ¿Ok? Entonces, esto como elemento primario lo tienen que tener muy en cuenta y cuando vayan a hacer un arreglo musical y ya lo tengan bien previsto y bien claro, pues solamente lo que ponemos en la glosa que estamos escribiendo o en el fragmento podemos poner clave 2-3 o clave 3-2. ¿Qué me indica esto? La clave 2-3 es la que empieza aquí, que es la que por lo general va a coincidir con casi todos los estribillos de la música popular cubana. Pero hay otras que no, hay excepciones. Y la 3-2 es la que hacemos, que dice, esto es un concepto que a mí, yo lo digo así porque todo el mundo lo conoce así, a mí particularmente no me acaba de llenar, porque empiezan a confundirla con la clave de rumba y cosas así. Pero es muy importante para un compositor o un músico entender cuándo hablo de 2-3 o 3-2. Y en los arreglos musicales que me ha tocado ver muchos de NG2, de NG La Banda, los arreglistas ponen encima al percusionista cómo quiere que esté la clave, 2-3 o 3-2, en dependencia de cómo se está moviendo la melodía. Y cuando es clave de rumba, pues aclaran que es clave de rumba para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Ok? Entonces, ese es el primer aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a desarrollar un arreglo respecto a lo que es el son cubano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran profundizar? Sobre eso, alguna pregunta así breve y concreta, no sé si tengan. ¿Cuál es la clave de rumba? Ahí vamos. Bien. Como habíamos bien dicho, que había claves diferentes, 2-3, 3-2. La clave de rumba sale de la clave africana de 6x8. Y eso lo pueden ver muy bien en el libro del Negro Hernández que se llama Conversación en clave. Y cómo él hace una combinación de ambas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con la clave de rumba? La clave de rumba sale de la clave africana, que es esta. Esa clave está en 6x8. ¿Qué hace la clave de rumba? Va a simplificar y se va a binarizar. Entonces la vamos Maestro, a... perdón, Sí. maestro, una pausa rapidísima. Lo que pasa es que el Zoom no alcanza a distinguir. Usted después me podría mandar un pequeño clip de ese ejemplo, así en su WhatsApp, y yo ya se lo comparto a las... Espérame, lo que pasa es el audífono. Ahí voy. Gracias, gracias, Ahora, maestro. ¿sí me escuchan? No. Sí, pero la clave no se oye. Bueno, entonces te voy a mandar en el WhatsApp un pedacito de ese clip. Ok. Sí, pero Eh, yo ahorita- Bien, ahí voy rápido. Espérame, porque así no contaba con ese elemento. Ahí voy en WhatsApp. La clave de son es esta. Y la clave de rumba se desplaza un golpe, el tercer golpe, un poquito más y va a sonar así. Y como yo decía, esa clave viene más de hacia lo africano, porque la africana te hace. ¿Okay? Entonces, por eso se va a distinguir así. Déjame ver si se grabó. No, espérame. Ahí va, te lo voy a mandar.
Esa es la del son, la de rumba. Ya se lo mandé, maestro. Disculpa, que no pensé que se escuchaba bien. Ahí se lo envié para que escucharan la diferencia. Es muy simple. Una clave la del son es... Sí, perdón, un segundito, maestro, nada más. Se oye Ah, muy clarito el ejemplo, nada más dejen que lo escuchen un segundito. ok. Muchas gracias. Se los Ya, mando. bueno, pero como bien yo hablaba de los complejos genéricos, la rumba es un complejo genérico también muy importante de la música cubana, junto con el danzón. Entonces, ¿qué va a pasar con la rumba? La rumba es un género que también es cantado y bailable, pero se va a desarrollar a finales también del siglo XIX en Cuba, pero en las ciudades portuarias de mayor arraigo o sea, donde se juntaban todas las etnias de los negros cuando se da la famosa abolición de la esclavitud en Cuba, estas etnias africanas que estaban en las plantaciones se van hacia las ciudades a buscar trabajo, porque no solamente podían vivir de las plantaciones, ¿no? O de los recursos agrícolas. Y se empieza a establecer en las diferentes ciudadelas o los solares cubanos el género de rumba, donde van a influir muchos elementos étnicos, tanto el Congo, los Yoruba, los carabalíes, chinos inclusive. Menciono los chinos porque tienen una gran peculiaridad en este mundo de la música cubana. Y van a dar lugar a este género que va a ser un género más bien la rumba es sinónimo de fiesta. Y ellos lo hacen en su tiempo libre de tocar en el patio del solar de la ciudadela, tocar entre todos ellos, y va a tener, este género va a tener tres subgéneros, son muy importantes, que es el yambú, el guaguancó y la columbia. Entonces, estos géneros que van a estar dentro de la rumba tienen elementos muy específicos. El yambú es pausado, es un tiempo lento, la rumba o guaguancó es un poquito más rápido y la columbia es más rápido y se hace con clave 6x8. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en el complejo de la rumba? Que es un género percusivo, de percusión, cantado y bailable. El son era un género instrumental, cantado y bailable. Fíjense cómo coincide lo bailable y lo cantado, ¿verdad? Y precisamente la rumba va a tener estos elementos porque inicialmente no se tocaba con las tumbadoras o las congas que ustedes conocen, sino que se tocaba con cajones, con todos los utensilios de la casa que tuvieran ahí, que cajón, con unos tenedores, pero ya después se empieza a gestar los instrumentos como un género específico y es donde aparece el llamado salidor, que es la conga más grave, el 3/2, que es la conga media, y el quinto, que es la conga que improvisa. Ahora que menciono el quinto, una de las primeras de variación sonora que hay entre lo afrocubano y lo africano, y lo popular cubano ya como tal, o sea, la música cubana, nacional cubana, es precisamente la importancia sonora de los sonidos graves y agudos. Para el africano, o los africanos que nos llegaron a nosotros, el sonido grave era de mucha importancia. Si nosotros revisamos a todas las etnias africanas, nos vamos a dar cuenta que el instrumento que lleva la voz cantante va a ser el instrumento más grave. Sin embargo, en la parte ya nacional cubana, el instrumento que me vaya, la voz cantante va a ser el instrumento más agudo. Y aquí aparece el nombre de quinto en la rumba, ¿no? Entonces, el quinto, que es precisamente el que improvisa, el instrumento que improvisa, va alternando la improvisación con el cantante. Y una estructura de rumba es muy simple. Está compuesta por tres tumbadoras, o sea que es tumbadora, 3/2 y quinto. La clave no puede faltar. Una sonaja que puede ser un chequeré o puede ser una maraca, cualquier cosa. El catá,
que no es más que una guagua, le dicen los palitos, los americanos dicen los palitos, pero es como especie de una madera que suena como taca, cataca, catata, tata, tacata. Ese es el catá, que es como una caña brava y de bambú, donde se toca encima de ella, y la voz humana y el coro que va alternando con lo que va cantando la rumba. ¿Cuál es la estructura de una rumba? Muy parecida a la estructura de un son. Hay una introducción que por lo general la hace el cantante, que le llaman Diana. Por ejemplo, a la 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 la, a la 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 la. Es una introducción que el cantante lo hace cantando con su voz, y después que hace esa Diana empieza a contar una historia, un texto, ¿no? Avísale a mi vecina que hay, no sé, lo que quiera cantar el cantante, y después viene un estribillo que va alternando con el percusionista solista, que es el quinto que va improvisando. Entonces, desde el punto de vista estructural, una rumba es muy parecida a una estructura de un son cubano, ¿ok? Y hay elementos del son que van a utilizar la rumba como parte de su creación, ¿no? De sus canciones. Porque además muchos cantantes de son eran cantantes de rumba. Carlos Embale, que era el cantante del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, pues era también cantante de los grupos de rumba más afamados de La Habana. Y este género se va a confluir tanto en Matanza, como en La Habana, como en Santiago de Cuba. Y hay dos estilos de rumba, se llama rumba estilo Habana y rumba estilo Matanza. Tienen los mismos instrumentos, pero hay ciertos golpes rítmicos que van cambiando, pero son muy susceptibles, no son muy la diferencia es muy leve entre cómo sucede de una forma y cómo sucede de otra. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta con la rumba? ¿Alguna pregunta? Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Bien, entonces, y otro de los géneros complejos rítmicos de Cuba, que es el danzón, pues ya esto tiene otra historia o otros antecedentes, como es toda la raíz franco-haitiana que entra por el oriente de Cuba, toda la migración que va a haber de Luisiana, de New Orleans a Cuba en el siglo XIX también. Vamos a tener mucha migración de Estados Unidos a Cuba en esa época, como mismo hubo mucha migración de La Habana hacia músicos que se iban a Luisiana a trabajar y a tocar allá. Había mucho intercambio. Bueno, esa cultura franco-haitiana nos trae también aparejado al son y a la rumba elementos distintos. ¿Cuáles van a ser los elementos distintos aquí en el danzón? Pues la parte instrumental. Si ustedes revisan, observan, los danzones son instrumentales, no son cantados, pero sí son bailados, son bailables. Entonces, ¿qué va a pasar con esto y por qué es la influencia francesa? Y es muy directa. Primero, de la contradanza francesa, que de la forma de baile francés, que era un baile de salón, un baile elegante, no era un baile callejero, no era un baile de pueblo, sino era un baile más aristocrático, vamos a llamarle así, y donde se iba a desarrollar esta música de una manera muy elitista. Por eso el danzón no tenía tanto arraigo en Cuba, porque era más de la alta burguesía. ¿Qué pasa con el danzón? El danzón la palabra danzón es un aumentativo de danza. No quiere decir que sea dan y son por el son cubano, sino que, ¿por qué se le da esa palabra de aumentativo? Porque si revisamos la estructura musical de una contradanza o una danza cubana que era muy famosa en los siglos XIX, por todo lo que ustedes conocen de la parte pianística del siglo XIX, que eran microformas que se tocaban en el piano, pues en Cuba lo que es la danza, las contradanzas, ese tipo de música era muy común que la tocaran al piano, y las orquestas típicas, que eran las orquestas de banda, que eran las orquestas de viento, ¿no? Que tocaban de pueblo, y esas orquestas empezaron a tocar esas contradanzas en los en los diferentes salones de baile, y se empezaron a montar esas coreografías, esos cuadros coreográficos que ya iban más enfocados a algo visual y bailable, más que e instrumental, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el danzón? Pues el danzón, si una danza tenía forma forma binaria,
Pues con el danzón lo que hace precisamente varios músicos danzoneros, lo que hace, que tocaban en banda, lo que hacen es agrandar el danzón desde el punto de vista estructural y le dan la forma que ustedes conocen como forma rondó, la forma A, B, A, C, A, D, que no es más que un tema que va variando como si fuera un tema con variaciones, ¿no? Que es la forma rondó. Entonces, precisamente por eso toma el nombre de danzón. ¿Cuál es el primer danzón que se recoge en la historia? Pues Las alturas de Cinzo de Miguel Faildi de 1879. Pero previo a ese danzón ya habían vestigios de músicos intentando evolucionar con este género. Y precisamente este género del danzón va a evolucionar muy rápido. Por eso en Cuba actualmente sí se toca el danzón, pero no tanto. ¿Por qué? Porque el danzón en Cuba evolucionó tan rápido para hacerle competencia al son, precisamente porque el son era un género cantado, de mucha energía en el baile, pues el danzón se fue quedando como algo tradicional, a pesar de ser el baile nacional de Cuba, y precisamente el danzón va a empezar a evolucionar de inmediato. Lo primero que va a hacer el danzón es ponerle letra a la música para competir con el son. Cuando le pone letra, pues se va a llamar danzonete. Por ahí les puse en el link las alturas, el danzonete de Rompiendo la Rutina. Hay muchos.